Hola, hola familia y amigos de Cabo Strings. Hoy traemos un nuevo vlog para hablar de algo muy importante en la boda, que por supuesto es la música. Vale, eso es una buena introducción, ¿no? La música engloba tantas cosas que queremos resumir un poco en este vlog los diferentes géneros que nosotros hemos notado y hemos visto que más se utilizan en las bodas en las que nosotros participamos. Así que hoy vamos a hablar de los 8 géneros que nosotros consideramos más importantes. Empezamos. ¿Por cuál empezamos? Y como no podía ser de otra manera, comenzamos con el estilo de Cabo Strings. El pop para nosotros es uno de los géneros más versátiles que existen. Puedes tener desde música más animada para tu fiesta a preciosas canciones más románticas para tu ceremonia. La música pop va a ser para todos. Eligiendo este estilo de música, el éxito de la boda va a estar asegurado, porque es una música que estamos acostumbrados a escuchar constantemente. Estás en el coche, pones la radio, música pop, estás en el supermercado, suenan los últimos éxitos. ¿Y ya qué iba a decir después de eso? Al ser tan versátil, tan familiar y tan para todos los públicos, hace también que un violín, un violonchelo, una guitarra, un saxofón puedan hacer increíbles covers y darle un estilo muy original a tu boda. Otro de los grandes géneros que escuchamos en momentos muy puntuales y muy importantes en las bodas es el rock and roll. Canciones de Elvis, canciones de los Beatles son algunas de las más demandadas por nuestros clientes para momentos principales como la entrada del novio, el processional, la entrada de la novia o incluso el recessional. Eso es muy repetitivo, ¿no? Nosotros este género de rock and roll también lo recomendamos mucho para el momento de la cena, porque es un momento más relajado en el que todos los invitados están hablando, están disfrutando de la comida y la música suele estar a un volumen más bajito. Es un momento en el que los papás, los tíos, los abuelos pueden disfrutar de estos maravillosos recuerdos que les trae el rock and roll de su juventud o incluso de canciones que ellos mismos bailaron en sus bodas. También tenemos que decir para nuestros novios más aventureros y más atrevidos que nosotros hemos tocado para la entrada del novio o para el recessional canciones de Blink 182 o de AC/DC, así que si te gusta un género en concreto, no dudes en ponerlo en cualquier momento de tu boda. Yo creo que eso está bien, ¿no? La música clásica es el género más complicado y posiblemente más amplio de todos los que vamos a hablar en este blog. Nosotros hemos dedicado toda nuestra vida a estudiarlo. Como amantes de la música clásica, realmente en una boda el único momento en el que recomendamos este género es para la ceremonia y sobre todo para las entradas principales. Casarse en Cabo ya denota algo divertido, por lo que nosotros cuando los clientes nos dicen que quieren una ceremonia súper clásica siempre les decimos sí, pero ten en cuenta que estás en un ambiente de playa, estás en un ambiente de sol, realmente ese estilo no encaja tanto como si te estás casando en una iglesia, en una catedral, en una ciudad más grande. Entonces, que lo recomendamos para momentos muy puntuales de la ceremonia. Dios mío. El flamenco, de donde somos nosotros, de España, y un género que nosotros no hacemos nunca. El flamenco, al ser un estilo tan único, nosotros desde Cabo Strings consideramos que la mejor interpretación puede ser única y exclusivamente por una guitarra clásica. Importantísimo que sea la guitarra tradicional. Cuando nosotros llegamos a Los Cabos nos llamó muchísimo la atención la cantidad de músicos flamencos que había aquí. Pues que a mí me hace gracia que aquí todo el mundo se clava flamenco. Nos quedamos muy sorprendidos porque el flamenco no es música regional mexicana, es música tradicional de Andalucía, de España. Al ser un estilo tan
como de raíces, tan racial. Consideramos que el flamenco es un género tan único y tan especial que se lo dejamos a los verdaderos expertos. No sé si hay manera elegante de decirlo. Si queréis optar por este género para vuestro gran día, nosotros sin ninguna duda lo recomendaríamos para el momento de la cena. Es una música excelente para tener en un momento ambiente. Ya está. La verdadera música tradicional mexicana que más vemos en las bodas en Los Cabos es, por supuesto, el mariachi. El mariachi a nosotros nos encanta para un momento muy puntual y muy concreto de la boda, que es el recesional, la salida de los novios. Si de verdad al casarte en México quieres hacer algo muy tradicional, nosotros consideramos que la mejor opción es que toquen la canción de la salida de los novios al altar y que ayuden a los invitados a desplazarse hacia el área del cóctel. 15-20 minutos de mariachi para realmente darle ese toque mexicano a tu boda en Los Cabos es una maravilla. Y por supuesto no podíamos dejar de lado la música latina. La salsa, la bachata, el reggaetón es un género que por supuesto no puede faltar en ninguna boda. ¿Quién no ha bailado Despacito de Luis Fonsi? En todas las bodas siempre hay alguien que te la pide, cuando suenan los primeros acordes la gente ya empieza a bailar, hace que se muevan las caderas, saca a bailar hasta la persona más tímida. Ya está. Es verdad, es que las piden por eso, ¿sabes? La música latina hace que tu fiesta suba de nivel y es siempre un acierto. Eso sí, cuidadito con lo que digo. ¿Cómo lo digo? Lo más importante es tenerlo en la parte de la fiesta. La parte de la ceremonia nosotros recomendamos que empiece todo más relajado y de una manera más romántica. Así que sí, siempre ten algo de música latina en tu boda. Así bien, ¿no? Otro de los grandes géneros que hemos notado que en los últimos años se ha vuelto a poner muy de moda es toda la música de los 80. Son momentos muy bonitos durante una boda para utilizar este género porque normalmente estas canciones evocan a los novios y a sus papás recuerdos de cuando eran pequeños. Ah, bueno, pues entonces ya está, ahí se quedan los 80. A nosotros nos ha encantado que se reviva este estilo porque han salido unos mixes maravillosos de canciones de los 80, como pueden ser de Whitney Houston, pero con el estilo del DJ un poco más para la fiesta y funcionan perfectamente a la hora de la fiesta con el DJ. Me he parado ahí un poco, ¿no? ¿Y qué pasa cuando a las 11 o las 12 de la noche se termina la recepción, se termina la fiesta, pero tienes 30 invitados que todavía quieren seguir con ganas de más? Pues que ahí entra la música electrónica. Este género está pensado totalmente para los que quieren seguir la fiesta hasta la mañana siguiente. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Nosotros vemos en muchas bodas, sobre todo cuando hay un amplio número de gente joven invitada, que cuando se termina la fiesta oficial y la recepción para todo el mundo, de repente resulta que hay otra sala con un DJ esperando para poderle seguir un par de horitas más con música electrónica, más estilo festival, etcétera, etcétera. En Cabo se ha puesto muy de moda desde hace 1 o 2 años un formato que a nosotros nos encanta. Son unos auriculares, se llama Silent Party, en los que la gente está disfrutando de la fiesta y los que quieren al día siguiente levantarse a las 6 de la mañana para ver el amanecer, también lo pueden hacer. Es una excelente opción y la más divertida para poder continuar la fiesta. Cuando hablamos de música, alguien puede estar pensando en música clásica, otra persona puede estar pensando en rock, en música latina. El mejor consejo que os podemos dar es que lo más importante a la hora de elegir un género musical es el momento de la boda en el que va a sonar. Y eso es lo que queremos ayudaros desde Cabo Strings con la experiencia que tenemos desde hace 8 años sobre cuáles son los géneros que mejor funcionan para tu boda en Los Cabos.
Nuestro estilo es totalmente música pop, de todas las épocas y de todas las edades, pero lo que a nosotros más nos gusta es estar pendiente de todas las listas de éxitos e ir añadiendo todas las canciones que salen nuevas. Si yo tuviese que elegir, no tendría duda de que la música pop y este género sería el principal el día de mi boda. Cuéntanos en qué momento de tu boda pondrías cada género de los que nosotros hemos expuesto y también si tienes alguna otra sugerencia o alguna otra idea para nuestros próximos vlogs. Suscríbete a nuestros canales, dale like y estate atento a los próximos videoblogs. ¡Adiós! Hola, hola, familia y amigos de Cabo Strings. Estamos presentando un nuevo formato de vídeos y de consejos para nuestro Instagram, nuestras redes sociales, porque nos hemos dado cuenta de que nuestros clientes siempre tienen las mismas preguntas, las mismas dudas y nosotros, después de llevar 8 largos años trabajando en eventos, sobre todo en bodas del más alto nivel en Los Cabos, Roberto y yo hemos decidido que vamos a presentar este nuevo formato de vídeos que vamos a añadir a nuestros, por supuesto, vídeos musicales y a nuestros ya famosísimos y conocidos Cabo Strings Pro, en donde hablamos de las bodas en las bodas. En este nuevo formato os vamos a dar los mejores consejos para vuestra boda en base a nuestra experiencia, así que suscríbete a todos nuestros canales y comparte este contenido